Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos de nuevo al Cuardi 2020 con el tema Arquitectura como multidisciplina. Como último conferencista de nuestro primer día con el tema Espacio Urbano, Dualidad o Coexistencia con el Paisaje, tenemos al arquitecto y profesor Alberto Arosemena. Alberto Arosemena tuvo un máster en gestión ambiental, recibió el título de arquitecto y urbanista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ha sido profesor en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, titular de la Cátedra de Paisajismo en la Universidad Católica Santa María la Antigua, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, específicamente en la Escuela de Arquitectura. Ha participado en cursos especializados en Israel, Alemania y Colombia. Tiene proyectos en el área de paisajismo a nivel residencial, vialidad, parques urbanos y urbanizaciones. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional en Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua, Ecuador. Y es presidente de la Asociación de Arquitectos Paisajistas de Panamá. Se les informa que a lo largo de la conferencia el arquitecto podrán recibir sus preguntas y al final de la conferencia se abrirá un espacio exclusivo para preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden realizar donaciones a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la USMA por medio de transferencia bancaria, PayPal, Yapi y Nequi. Podrán encontrar la información en el cintillo que se muestra en pantalla. De igual forma, pueden visitar el link de la biografía de nuestra cuenta de Instagram, @AEAUSMA. Con su aporte, la asociación podrá seguir realizando actividades a lo largo del año. Muchas gracias por contribuir. Sin más nada que le cedemos la palabra al arquitecto Alberto Arosemena. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, estudiantes, profesores y público. Bueno, nos toca a nosotros en esta oportunidad conversarles a ustedes y más bien intercambiar una serie de opiniones respecto al espacio urbano, a esa dualidad que existe entre la ciudad, los espacios abiertos, el espacio natural, que de una manera u otra, ¿verdad? Son características importantes en el quehacer cotidiano, en la estructura misma de la ciudad. Entonces, en ese sentido, vamos a proyectarles una serie de diapositivas para poder entender mejor la temática a desarrollar. Bien, entonces como les decía a ustedes, tenemos que ver y analizar los espacios, o sea, los espacios urbanos dentro de la ciudad, cuáles son las características, qué podemos hacer, qué estamos haciendo aquí en Panamá, que al final debemos llegar a Panamá. Voy a mostrarles una serie de imágenes de otros países, ejemplos buenos, ejemplos malos, para que ustedes puedan analizar y asociar cómo el diseño urbano de una ciudad se va caracterizando por políticas urbanísticas que de una forma u otra van a incidir directamente en el quehacer de la gente. O sea, diseñamos para la gente, para la comunidad, para la sociedad. A ella nos debemos. Y en ese sentido que la Asociación Panameña de Arquitectos Paisajistas de Panamá, como presidente, ha aceptado pues la invitación que me hizo a EUSMA para analizar el espacio urbano, dualidad o coexistencia con el paisaje. Yo felicito a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la USMA por esta loable iniciativa en este congreso. ¿Okay? Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí, en primera instancia, el paisaje natural, en su aspecto más amplio. Elementos naturales como una gran roca, como el paisaje del interior, dominado por
una cobertura boscosa, pero también aquí, en la fotografía de la izquierda, ahí hay espacio público entre lo que son las escuelas rurales, que este es el caso, son poblados en las márgenes del río Indio, en la costa abajo de Colón, en un recorrido que hicimos. Notamos, y cosa importante, en toda escuela rural que vimos durante el recorrido, todas tenían la bandera panameña. O sea, me llamó la atención porque no me esperaba eso. Eso quiere decir que tenemos esa actitud de nacionalidad. ¿Okay? Entonces, este espacio público, para ellos, para estos niños, representa mucho. El espacio donde pueden desarrollar actividades extra casa, extra habitación, porque el hacinamiento es muy, como digamos, muy frecuente en estas áreas. Ustedes dirán, bueno, tenemos mucho espacio, sí, mucho espacio, pero no tenemos materiales para crear más habitaciones amplias. Nos tocó dormir en una casita que nos hospedaron. La cama tenía un colchón delgadito y abajo era madera, tablones de madera. Uno que no está acostumbrado, bueno, pero hay que acostumbrarse a eso. Eso es parte de la vivencia que como arquitecto o arquitecta debemos tener. Y una actitud positiva frente a esas situaciones. ¿Okay? Vamos a ver. Ahí. Pero no todo es el campo. Vivimos dentro de una urbe. Y aquí vemos la fotografía superior derecha, espacios públicos. Aquí hay diseño en la superior derecha. Un buenísimo diseño, porque hay edificios altos, hay circulación, caminería amplias, pero además los edificios no están uno contra el otro, sino que existe el distanciamiento para que pueda fluir el viento a través de esos espacios. En la fotografía inferior izquierda, este edificio que vemos ahí, que nada más que vemos la base del edificio, eso ahí es el edificio en Londres, el Pepinillo, el famoso Pepinillo. Y tenemos la calle, a la izquierda de la foto, de la calle. Sin embargo, algo que me chocó cuando lo vi fue que ese edificio en forma de pepino, alto, no tiene el espacio suficiente para su emplazamiento. O sea, lo pusieron ahí. O sea, está muy encima de la calle. O sea, no hay el espacio entre la calle y el inicio del edificio suficiente para que uno pueda caminar libremente, percibir el edificio. No, para ver el edificio tuvo que echarse atrás, muy atrás. Bueno, eso pasa con los edificios altos, pero aquí el problema es que el edificio está encima de la calle. Entonces, espacio público aquí fue en detrimento del edificio. El edificio era lo principal, el espacio pues no fue considerado, o casi no fue considerado. Entonces tenemos paisajes culturales, históricos. Está nuestra emblemática torre Panamá la Vieja, que se yergue altiva siempre, desafiante a los quehaceres de los años. Y también
tenemos en el centro una torre medieval, un hito histórico a preservar. Y después tenemos Caminito en Buenos Aires. Eso es parte del espacio público, parte del escenario cultural histórico. Ir a Buenos Aires, no ir a Caminito, vamos mal. Hay que ir a Caminito. Caminito era, en su buena época, en los tiempos de Carlos Gardel y todo aquello, eran los arrabales. Y como de los arrabales hoy día es un lugar turístico. Y lo importante es que se preserva la imagen del sector. Eso es lo importante. Un rescate y la preservación, como lo hemos hecho ahora en Panamá Viejo. Muy bueno que se considere el paisaje cultural como parte del diseño y estrategias de desarrollo urbano. Cosa que ustedes, a los estudiantes, deberían enfatizar, porque tenemos muchos edificios que no están protegidos. Pero hay edificios que tienen 100 años y no están protegidos por ninguna ley y son susceptibles a transformaciones porque dicen que están viejos. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Nos dice aquí, y aquí hay una cosa interesante. Miren, a la derecha tenemos un paso peatonal entre dos edificios, uno nuevo, uno viejo, o no digámosle viejo, sino más antiguo. Y se rediseñó este espacio, que antes era lúgubre, y se rediseñó, y la gente hoy día camina por allí. Entonces, todo el espacio, grande, pequeño, debe ser analizado por nosotros, arquitectos, paisajistas, urbanistas. Una nueva imagen y que ese espacio que no se usa tenga un uso definido. Miren la fotografía a la izquierda, esa es Punta Paitilla. Ahí no hay ni circulación del aire, o sea, estamos hablando que los edificios chocan y lloran. Pero hay familias que les gusta vivir allí, porque están en Punta Paitilla. Yo creo que en cuestión del espacio estamos mal. Prefiero vivir en la campiña, donde circula un aire no contaminado, un aire puro, a vivir en estos hacinamientos, porque esto es hacinamiento. Entonces, ¿dónde está el paisaje? ¿Dónde está la naturaleza metida dentro de esos espacios? Y lo decía el urbanista Antoine Grumbach: cuando la técnica sustituye los sentidos, la arquitectura se convierte en la huérfana de la ciudad. Tremendo ese señalamiento, importantísimo. Pueden buscar a Antoine Grumbach, el arquitecto francés, diseñó uno de los hoteles y tuvo que ver mucho con el sector de Disneyland en París. Tiene muchas obras interesantes. ¿Okay? Vamos a pasar a la próxima. Arquitectura, ordenamiento territorial, paisajismo, ingeniería. Disciplinas que están concadenadas unas con otras. No nos podemos desligar de la ingeniería, de los aspectos
tecnológicos, ni del ordenamiento territorial, ni de la arquitectura, ni del paisajismo, para poder ver y entender el espacio, el diseño, la ciudad. En la ciudad la conforman varios elementos, no solo la expresión arquitectónica del edificio, sino su emplazamiento, su entorno, los distanciamientos y la parte técnica. Eso es importante. Importante que se tenga muy claro de hacer el análisis para poder realizar esas conexiones entre las diferentes disciplinas. Y eso, ahora que hablo de eso, me recuerda en el anexo a la ciudad de Río de Janeiro, en la que un diseño de los arquitectos Lúcio Costa, el gran urbanista de Brasilia, Lúcio Costa y Oscar Niemeyer. Ellos crearon por decir así, una ampliación o una ciudad anexa a Río de Janeiro, en la playa de Serrambetiva, al sur del río, después de Panamá, Copacabana, después de aquello, más allá, en la barra de Tijuca, para allá, un poco más allá, y establecieron una serie de normas para esa ampliación de la ciudad, esa apertura que se dio, que hoy día todavía se mantiene bajo los preceptos de Lúcio Costa, el gran urbanista. Los edificios de 30 a 50 pisos están distanciados 50 metros para la circulación del aire y se crean áreas públicas. Eso debería estar ahora metido dentro de el ordenamiento territorial que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MEVIOT. O sea, incorporar los nuevos conceptos de diseño urbano al tejido de la ciudad de Panamá. Ya no lo existente, lo nuevo. Entonces tenemos que tener una visión más amplia de cómo vamos a enfrentar los retos de una ciudad nueva. Y cuando hablamos de esto, me recuerdo de las telarañas del sistema eléctrico y de telefonía. O sea, si hablamos de diseño urbano integrado, si hablamos de paisajismo, tenemos que hablar de las conexiones importantes de vialidad y de las conexiones eléctricas. Hagamos los ensayos para poder ver una ciudad, nuestra ciudad, con una silueta que nos invite a entender y tener una ciudad ambientalmente humana. Continuamos entonces, vamos con la otra proyección. Y nos decía también
Frederick Olmsted. Frederick Olmsted fue el arquitecto paisajista que diseñó el Central Park de Nueva York y otra serie de parques en Estados Unidos. Él fue el que definió los parámetros de la arquitectura paisajista que hoy día están vigentes. Y Roberto Burle Marx, el gran arquitecto botánico brasileño, logró plasmar el concepto de arquitectura paisajística de Olmsted, logró plasmar con formas, volúmenes, textura, colorido, mobiliario urbano, la incorporación de mobiliario urbano a la nueva dimensión y características del paisajismo actual. O sea, actualizó. Y eso es lo que le da el renombre a Burle Marx en al paisajismo mundial, que se refleja en ese gran parque que hay en Malasia, en las Petronas, esa parte de abajo, todo ese complejo de espacio público diseñado por la oficina de Roberto Burle Marx. Creo que ha sido uno de los mejores ejemplos de paisajismo integrado al ambiente. Está en Kuala Lumpur. Veamos fotos, vamos a enriquecernos. Sí, esta es una charla para enriquecer conocimientos, ampliar la mente. ¿Okay? Entonces tenemos que ver obras. Aquí en Panamá no tenemos mucho, entonces tenemos que referirnos a situaciones de afuera, pero que nos enriquecen y nos dan la base para poder diseñar proyectos de acuerdo a los nuevos parámetros de diseño urbano, de diseño paisajista. ¿Okay? Veamos la siguiente. Espacio público en la sociedad, en la ciudad contemporánea. Esto es en Japón. Relación de espacios abiertos como factor integrador. Aquí ustedes ven edificios y está el espacio abierto público, que es el medio para integrar todos los ambientes, escenarios y comunidades para que exista esa integración entre los diferentes elementos. Pudiésemos hacer un análisis en Curundú, aquí en Panamá, en las Mañanitas y otros sitios como en Colón. Y cuando hablo de Colón, hablamos de el proyecto Los Lagos, hablamos del centro urbano o el centro urbano de Colón, el centro histórico de Colón, que tiene una arquitectura envidiable. Colón tiene un Art Deco y Streamline mejor que el de Miami. Porque el de Miami es de los años 10-20. El de Colón es cuando el Art Deco está en su plenitud. Década del 20 para el 30. Y ahí donde nosotros tenemos ese potencial de rescate todavía, porque ahí están las estructuras. Entonces podemos combinar lo existente dándole, ¿verdad?, una nueva función, basándonos, ¿verdad?, en esa relación como factor integrador entre ambientes, entre yo no diría lo antiguo, sino lo que ya tiene algunas décadas y la formulación de lo que pueden ser funciones actuales o actividades que se puedan dar dentro de esas estructuras.
Creo que ahí los estudiantes de la USMA y otros estudiantes de otras universidades tienen un potencial de hacer tesis. Creo que tenemos multiplicidad de temas para profundizar y hacer propuestas coherentes. ¿Okay? Continuamos entonces. Volvemos a la ciudad de Panamá. Aquí tenemos el paisaje entre natural y urbano, desde el Cerro Ancón. Vemos cómo se capta esa vista, esa imagen de la ciudad, que todos admiramos, la ciudad cosmopolita, la ciudad de los rascacielos, ese skyline que tenemos, que cuando venimos en avión lo vemos y wow, sí es bonita, pero también tenemos que ver qué estamos haciendo con el tratamiento de los espacios abajo y evitar el hacinamiento que se da entre los edificios. Y acá hay una propuesta, un análisis que yo hice hace algunos años, desde el Cerro Ancón. Este es el análisis desde el Cerro Ancón, donde se decía, no sé si ustedes lo podrán leer muy bien, decía que a 2.5 kilómetros, a 3.5 kilómetros y a 5 kilómetros los distanciamientos para ir, a medida que nos alejamos del Cerro Ancón, ir subiendo alturas en las edificaciones para preservar la imagen y las vistas escénicas desde el Cerro Ancón, que ha sido un faro importante en el devenir histórico de la ciudad de Panamá. La próxima. Y ahí está. Vemos la fotografía derecha, vemos que me resulta graciosa esta imagen. Ahí vemos cómo se estructura el espacio, ¿okay? De los edificios, pero ¿qué le damos al peatón? A las personas que caminan a pie, y somos muchos. O sea, la ciudad no es para el automóvil, estamos equivocados. La ciudad es para la gente, para que la gente pueda caminar, transitar, para ir de un lugar a otro caminando, cobijados bajo las sombras de los árboles, por efecto del clima. Aquí hay también una relación que yo hice hace algunos años. Pues tenemos lotes y tenemos edificios, pero si observamos, cada 3 lotes se unen y tenemos que se levanta un edificio, que puede ser de 30 pisos, 50 pisos, etc. Pero tenemos a los lados del edificio, tenemos área verde. El lote a un lado y el lote al otro lado. Cosa de que existan entre los edificios un espacio amplio de circulación del aire. Eso en la ciudad de Panamá sí se puede hacer. Eso es factible. El problema es que estamos habituados
a que el modelo de ciudad que teníamos, de urbanizaciones, en Obarrio, San Francisco, Betania, donde los lotes se diseñaron para viviendas unifamiliares o viviendas en hilera, no para edificios. Primero que no tenemos o sea, no hay la infraestructura ni la capacidad de carga para ello. Pero nosotros podemos comprar, o sea, cuando digo nosotros, es el inversionista, compra 3 terrenos, allí 3 casas, y en el medio, en el terreno del medio, es que construye, y toda el área circundante de los 2 terrenos a los lados es para espacio abierto. Claro que sí se puede. Y mejoramos la calidad de vida de la gente. Eso es lo importante. Continuamos. Sí, podemos pasar la diapositiva. Caso Curitiba. ¿Qué se hizo en Curitiba? No voy a dar una tesis sobre Curitiba. Ustedes me imagino que han estudiado Curitiba. Es un caso de estudio muy interesante desde el punto de vista urbanístico. En la cual, cuando se rediseñaron las vías, los sentidos de las vías, el caso, por ejemplo, de la fotografía, esa imagen que está en inferior izquierda. Allí hay un letrero que dice los taxis entran por ahí, entonces estacionamientos exclusivos para taxis. El taxi no deambula por la ciudad. Ellos tienen sus paradas establecidas. Cuando la persona quiere tomar un taxi, va a los puntos, hay muchos puntos en la ciudad, y toma el primero. El primer taxi, no el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, sino el primero. O sea, hay un ordenamiento. Ojalá pudiésemos hacer algo aquí en Panamá por eso. Por ejemplo, puede haber una, como le llamamos nosotros, una piquera en Vía Argentina en los 2 extremos. Y así sucesivamente. En el área bancaria. Y así. Entonces ordenamos, ya no están esos taxis dando vueltas. Por cualquier calle, obstruyendo, aumentando, ¿verdad?, la capacidad de carga, aumentando los tanques. Y vemos las jardinerías aquí, las jardineras, en medio de una isleta, que esto puede ser para isletas pequeñas dentro de la ciudad. Muy bien. Y espacios donde se peatonalizó y entonces tener áreas para bancas, etcétera. Creo que, como dice aquí, es importante destacar que la ciudad no puede ser vista como un mero objeto de construcción, el letrero, calles, semáforos, luces, personas en movimiento, sin que se tome al medio natural como un actor principal.
diríase el más importante, en virtud de la necesidad que tiene el propio hombre de identificarse con la imagen de la ciudad. Porque la ciudad es producto del hombre. Es allí donde él va a desarrollar sus actividades de instrucción escolar, de la banca, las instituciones públicas, o sea, todo el quehacer diario está en la ciudad. Entonces tenemos que fortalecer ese nexo entre el hombre y el espacio donde va a desarrollar esas actividades. Entonces, no puede ser un espacio agresivo, tiene que ser un espacio donde la persona se sienta cómoda al transitar por ella. ¿Okay? Bien, continuamos entonces. Voy a ir un poco más rápido porque si no, empezamos un poco más tarde, yo sé, tengo que calcular ahora, pero voy a ir a ver si voy un poquito más rápido, ¿ok? El espacio público en la ciudad de Lima. Este es un proyecto que se debió haber iniciado este mayo, pero por efecto de la pandemia no tengo información de que esté, a menos que ya se hayan iniciado los trabajos. Pero es algo importante. El Parque Bicentenario. Y me gustó muchísimo porque vemos un proyecto muy factible de que se construya y además es un proyecto para la comunidad. Y como dice aquí, que se convertirá en la nueva imagen turística del sector de Miraflores y de la ciudad de Lima. Todo el mundo va a querer venir acá al Parque Bicentenario, como lo fue en su momento la cinta costera, que cuando se abrió, miles de personas iban. Un espacio nuevo ganado a la ciudad. Entonces, este tipo de proyectos, tesis para la ciudad de Panamá y otras ciudades del país. Entonces vemos aquí, las calles son existentes, sin embargo, entonces el puente Bicentenario va a unir, ¿verdad?, ambos cerros que fue separado por la vialidad. Entonces, nuevamente se va a unir. Inclusive esto puede ser en la Avenida Los Mártires. Unir todo ese sector de Santana peatonalmente. Llegamos al instituto y nos conectamos con el Cerro por medio de puentes peatonales. Pero puentes, cuando hablamos puentes peatonales, estamos hablando de la siguiente diapositiva. De esto. Ese es el puente Centenario. Inclusive, en el centro hay un área de vidrio caminable y usted ve para abajo. Tenemos ciclovías, tenemos espacio para la recreación, tenemos todo. Tenemos que de allí, cuando llegamos a los extremos, podemos ir bajando y vamos a ver parques para diferentes actividades. O sea, le estamos dando un uso a ese espacio. Tenemos que hacer proyectos así, ¿te entiendes? Yo quiero ver a Panamá así, con proyectos de esta naturaleza. Proyectos para la comunidad, para que la población tenga esos espacios que requiere, y que requiere precisamente porque los parques, los espacios abiertos, los espacios públicos
es la extensión de su hábitat. Es lo que se hablaba aquí en la pandemia. Del problema del hacinamiento, que si una persona está con COVID y vive en un cuarto, una familia de 6, 7 personas, o sea, como las islas. Entonces, olvidémonos de la pandemia y volvamos entonces a los espacios. Son espacios que pueden ser, ¿verdad?, habilitados para la recreación, espacios que van a servir para la lectura, espacios que van a servir para la comunicación de personas, para encontrarse con los amigos. Es un ambiente sano. Entonces tenemos que hacer muchos proyectos. La ciudad de Panamá necesita mucho de esto. Y lo podemos hacer. Áreas existen. Entonces, es una invitación a ustedes para promover este tipo de proyectos. Ahí está un proyecto que puede surgir de una tesis. Ahí está las márgenes del canal. ¿Por qué no se crea, como decir, una costanera o espacios abiertos con miradores y todo para ver la entrada de los barcos, de los cruceros al canal? No tenemos que tener un puente. No, vamos a crear esa infraestructura necesaria para que la gente pueda disfrutar de ese escenario. ¿Bueno? Sigamos, vamos a ver. Acá estamos con el caso Estambul. No, la anterior. Hay que ir a la anterior. Esa. El caso de Estambul. Impresionante. Vemos cómo a la imagen derecha, cómo el espacio abierto, el espacio verde, la arborización se mete dentro de los conjuntos habitacionales. En plena ciudad. Y vemos acá otro aspecto dentro de lo que es la vialidad. Observen la cantidad de pistas que hay. Y sin embargo, algo que me llamó la atención fue la arborización. Para mí eso ha sido muy impactante de ver que ciudades no tropicales se diseñan considerando el elemento paisajístico, considerando los espacios, inclusive espacios residuales, para tener una mayor ambientación. Y eso es parte del confort ambiental. Eso es escenario. Y hay otra cosa también aquí. Están en ciertos desniveles, cosa de que el ruido, eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, el ruido se va hacia arriba, no hacia el peatón. ¿Ok? Sigamos. La próxima. Ahí está. Aquí mostré más o menos la misma foto. Esta de aquí. Miren los espacios residuales llenos de árboles. Eso actúa. Hay dos vías. Sí. Tenemos una zona de árboles como esta, va a actuar de dos maneras. Uno, contra el ruido. Pues disminuye el ruido. Y otra, disminuye la contaminación. Aparte de
ambientar el paisaje urbano. O sea, miren la separación de los edificios modernos. Creo que tenemos que establecer estrategias nuevas y vamos a reducir las islas de calor. Acuérdense que ya se aumentó en 1 grado la temperatura de 1980 al 2020. Ha habido casi el incremento de 1 grado. Panamá no escapa a ello. Que sentimos calor, más calor hoy día. Entonces, vamos a comenzar a arborizar para disminuir esa reflexión solar, disminuir, ¿verdad? Las islas de calor provenientes de las superficies. ¿Ok? Sigamos. Esto también espacio para caminar, como ustedes observan allí. Tienen escultura, o sea, el espacio es tan amplio para circular, entonces uno camina pausadamente, tranquilamente. Estás caminando por un ambiente que te hace sentir y estar bien. Porque tiene el espacio. Y tenemos muchas personas que circulan y la gente no se tropieza. Esto es en Estambul. El Estambul no el casco antiguo de Estambul donde están las mezquitas. Entonces, por decir así, el área moderna de Estambul. Tenemos un centro comercial en medio de ambos lados del centro comercial. Hay una zona verde grandísima con árboles y todo. Y tenemos en la parte inferior, tenemos una maqueta donde vemos edificios, pero vemos esa cobertura boscosa importante. Entonces, ellos allá tienen claro que no se puede diseñar sin considerar el espacio adyacente a la estructura y que ese espacio adyacente debe estar protegido con vegetación. Sigamos. Y esto es el caso Pamukkale, esto también en Estambul. Esto lo vamos a pasar bastante rápido. Aquí hay estructuras romanas. Acuérdense que Estambul antes era Constantinopla, tiempo de Constantino, el emperador romano. Entonces los romanos iban a Pamukkale porque ese era el Saint-Tropez de la época. Los romanos querían en vacaciones tomar un baño de sol y venían aquí a Pamukkale, en el centro de Turquía. Entonces, esto que ustedes ven aquí están las pozas. Esto que ustedes ven aquí no es nieve, no. Eso es, por decir así, arenilla de mármol con piedra caliza. Por eso ustedes ven que pareciera nieve, pero no es. Y la gente está, miren, está en shorts y toda la cosa. Temporada de verano. Y sin embargo pareciera nieve. Por eso los romanos venían aquí, aparte de las aguas, tenían muchas aguas termales en Pamukkale y ellos se bañaban en esas aguas termales y estas pozas tenían sales minerales provenientes de la piedra caliza del polvo de mármol, etcétera. Muy, muy interesante. Y lo importante de todo
es que la imagen se ha preservado. Desde los tiempos que los romanos venían, del Imperio Romano, venía acá, a la fecha se ha preservado. O sea, no ha sido alterado el paisaje natural. Eso es importantísimo. Bien, sigamos. Eso, digamos, esa dualidad que hay, ¿no? Aquí, esto es de aquí de Panamá, esto es un anuncio que salió hace poco, hace como 10 días. El caso donde se pusieron unos postes gigantescos para poner un cableado de alta tensión. Y estos postes están en el área de servidumbre vial. O sea, están exactamente frente a las casas. No sabemos quiénes diseñaron este sistema. Lo que sí es que esto atenta contra el espacio público. Sí, los postes están dentro del espacio público, pero atenta contra toda la comunidad que vive allí. La caminabilidad. Entonces tenemos que hacer los planes. ¿Por qué no fue soterrado? Porque cuesta más. Pero creo que tenemos que ir repensando en los nuevos modelos de las urbanizaciones que deben ser con cableado soterrado. Y lo existente, comenzar a establecer el sistema para el soterramiento de cables, mejorando la imagen, mejorando los escenarios de la ciudad. Allá tenemos que llegar. Sigamos. Bien, cinta costera 1. Lo voy a pasar bastante rápido, porque ya me quedan como 15 minutos y nos falta bastante. No, es para atrás. En la cinta costera fase 1 se sembraron 951 árboles, con 50 variedades distintas de especies arbóreas. Y se incorporaron 547 palmas, con 19 variedades distintas. Es un dato que no mucha gente maneja, porque eso fue algo bastante técnico, pero ustedes pueden ver la cantidad de árboles. Y ya estos son árboles que se sembraron hace 11 años atrás, 2009, y en 3-4 años más llegarán a una altura promedio ya de un árbol con sus características propias. ¿Ok? Sigamos. Aquí vemos fotografías de la transformación sufrida en la avenida Balboa en los años 40, y después ya en la década del 70, década del 90, qué es lo que ha ido pasando. ¿Ok? Bien, sigamos. Vamos adelante. Después estas fotos las puse porque son el mismo sector y ustedes pueden ver fácilmente la transformación sufrida antes de la cinta costera y después. Y aquí están los beneficios que los pueden leer ustedes. Importante es el mejoramiento del espacio abierto del paisaje y se mantiene la identidad de ciudad costera, la recuperación de ecosistemas marinos. ¿Ok? Sigamos. Y aquí hay vistas, pues, ya del proceso constructivo, etcétera. Aquí vemos otras dos imágenes, la de la izquierda y la del centro, del mismo sector, y vemos sin la cinta costera y con la cinta costera, sin y con.
y la fase de construcción. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces se amplía el espacio que se ganó. Y eso es esto. Esto es en la ciudad de Río de Janeiro, en el Parque de Flamengo, que se inauguró en 1965. En la imagen izquierda vemos la fotografía de 1967, 2 años después de la inauguración. Vemos los árboles recién plantados pequeños, como fue la cinta costera. Y en 42 años después, en el 2009, vemos cómo está el comportamiento de esos árboles sembrados hace 42 años. Miren cómo cambió. Y vemos que los edificios han cambiado muy poco. Más bien en la parte superior hubo unos ligeros cambios, pero se mantiene. Entonces la imagen de la ciudad no ha cambiado, al contrario, lo que se ha enriquecido con la incorporación de la vegetación, que antes era inexistente. Parece que aquí el parque se inauguró en el 65. La fotografía fue tomada en el 67 y en el 2009, ¿cómo está? Hay que hacer también el análisis con la cinta costera. Se abrió en el 2009, estamos en 2020. Entonces, ¿cómo? De que no había, que hemos ganado ese territorio para nosotros, para la comunidad, para la sociedad en su conjunto. Y ahora sí podemos admirar el mar, podemos disfrutar de ese escenario. ¿Okay? Continuamos. Vemos aquí efectos negativos de las cosas que suceden aquí en Panamá. Aquí vemos la Avenida Los Mártires. Cuando se comenzó a construir y a diseñar los jardines aquí en la rotonda, ya medianamente construido en la de la izquierda, en la de la derecha, y en la parte inferior cuando estaba totalmente terminado. ¿Qué pasó? Esa imagen que no es conocida para ustedes, ¿qué pasó? Que no se le dio el mantenimiento y todo lo que está allí desapareció, excepto los 3 o 4 zonas de la Duranta, es lo que se mantiene. ¿Ok? Entonces, de algo que se había diseñado, de una vez, no pasó un año, pues no se le dio 0 mantenimiento, no se regó con agua, no hubo nada. Las plantas murieron. O sea, se hizo una inversión estos son espacios, cojamos espacios de la ciudad. Aquí mismo, entre Santana, hay muchos espacios para recuperar. ¿Ok? Sigamos entonces. Esto es el espacio degradado, el caso del Monumento a los Mártires, en la Avenida Los Mártires. Un diseño que es donde se incorporó el diseño de espacios para caminar con diferentes... no se puso mobiliario. Al inicio decían, pero ¿por qué no vamos a poner banca? Yo dije, no vamos a poner banca, porque poner banca allí implica que las personas van a tender a acostarse a dormir, los indigentes. Entonces era preferible no tener banca. Además que esto es un sitio conmemorativo. Entonces se requería un espacio como el que está aquí para el 9 de enero, la conmemoración que se hace.
que no había el espacio. Lo que había era tierra, grama. Entonces se crearon los espacios. ¿Okay? Y más o menos se mantiene. Aquí el problema es el mantenimiento de este paso peatonal, donde suceden muchas cosas así no muy agradables. ¿Okay? Pero en cuanto al diseño se mantiene. ¿Okay? Hay una recuperación ahí. ¿Okay? Bien, sigamos. Parque de la Justicia. El parque diagonal a la fotografía superior derecha era el diseño existente y la inferior cómo quedó con el rediseño. Se crearon espacios para que las personas pudiesen caminar, recrearse, sentarse. O sea, se ambientó. Ok, sigamos. Lo pueden visitar. Aquí. El caso de estudios de proyectos no ejecutados. El Parque Porras. Esta fue una propuesta que hicimos cuando para la licitación no ganamos, no es que no ganamos, sino que la empresa con la cual yo participé se salió porque los costos no daban. Realmente no daban los costos y no salimos. Pero ustedes pueden ver ahí las imágenes. No vamos a un análisis ahora mismo del diseño, sino más bien para que vean cómo fue presentado este proyecto. ¿Okay? El siguiente, vamos con el próximo. Y este es el Parque Francisco Arias Paredes, de lo cual sí se hizo por parte de la alcaldía un proyecto. El proyecto nuestro, que acuérdense que no salimos al final, no participamos, no concursamos, mejor dicho. Aquí importante fue el diseño del tratamiento del piso con materiales diversos, vegetación, espejos de agua, los kioscos, que era lo que se pedía, y ahí están las ilustraciones. ¿Okay? Pero los costos al final no daban. Sigamos. Espacios incorporados. Tenemos aquí en Curitiba una estación de metrobuses, como lo podríamos llamar. Lo importante aquí es que se sube uno aquí en estos túneles. Estas paradas que están climatizadas por la lluvia, por el frío, está climatizado, y uno entra al ómnibus o metrobús, entra directo. Aquí están las plataformas, no hay que subir y bajar, se entra directo. Y acá en el otro, en la de fotografía superior izquierda, derecha mejor dicho, hay un signo que dice doblar. Dice uso exclusivo para girar. O sea, en este carril nadie se mete, como observan ustedes, nadie se mete, es para los que van a girar. Igualito que aquí hay algunos, pero la gente lo usa para seguir recto. Entonces tenemos que seguir la señalética urbana, eso hace parte de... Y aquí tenemos una pequeña isleta donde se han puesto unos semáforos y la ambientación de una se llama de unos elementos de vegetación, unos postes grandes. Y aquí, este es importantísimo aquí. Esto es en la del medio a la derecha, ahí tenemos, debajo de un paso elevado, vehicular.
Estos elementos así, estos cubitos, se pusieron, están anclados allí, para evitar el cruce, de la gente. Entonces, si tenemos un sistema de ordenamiento, si tenemos por dónde la gente debe cruzar, y la gente cruza por aquí, por hacer el atajo, entonces se pusieron estos obstáculos. No va a frenar a todos, pero va a impedir que mucha gente cruce por aquí. ¿Okay? Y tenemos otra serie de espacios y elementos. La iluminación se incorpora al paisaje urbano, igual que los estanques. Y esta es la fotografía inferior derecha. Esto que está aquí de vegetación y el estanque y todo, es la parte superior de lo que está abajo, que son 2 pisos de estacionamiento soterrados. ¿Okay? Sigamos. Todos estos elementos son parte del espacio urbano. Sigamos. Ok, igual espacios, paisaje. Miren, aquí hay la parte de la anterior, la parte de la anterior. Aquí habíamos la imagen es ahí. Aquí tenemos el graffiti, importantísimo. Importante. No, se fue. La que sigue. El graffiti es importante. Aquí vemos, ¿verdad? Y esto lo van a ver en Europa muchísimo. Una serie de vallas continuas. En este caso aquí es transparente y ya vemos el graffiti, buenísimo, interesante. La valla también sirve para poner graffiti. Pero la función de la valla esta es para impedir que el ruido pase a las áreas de urbanizaciones, a las viviendas y la contaminación. Entonces los automóviles pasan y ese aire contaminado y ese ruido va para arriba, choca y va para arriba, no entra a la zona residencial. Y esta parte es también lo histórico importante a preservar, como digamos el puente de Caledonia. ¿Por qué no hacemos una maqueta grande y la ponemos donde estuvo el puente de Caledonia y hacemos adecuamos un espacio para que la gente vaya, entre ese espacio y vea cómo fue el puente de Caledonia, que tiene su elemento histórico, ¿verdad? Con la contienda que hubo entre liberales y conservadores al inicio de 10. Bien, esto que está aquí en la imagen superior derecha está pintado como en el piso las cruces con 27 mártires que fueron empalados y a la hoguera en 1621, creo que dice, un mártir. Entonces se puso pues en el piso esta indicación. Esto es en la ciudad de la República Checa. Praga. Bien, diseño urbano, en el caso de MoMA, del arquitecto japonés Koichiro Taniguchi, tremendo arquitecto, al diseñar este espacio, que si bien en el interior
de el MoMA es un espacio abierto, donde ustedes ven que las personas circulan. Buenísimo, muy bueno. Y con los elementos y accesorios importantes de todo elemento histórico. Y elementos de vegetación natural, etcétera, con fuentes y todo. Muy bien diseñado. Esos elementos del paisaje se anexan y forman parte pues del contexto urbano de la ciudad de Nueva York. Ok, sigamos. Sigamos. Aquí. Esto es ampliación del espacio abierto y multiplicidad. Vamos para atrás. Aquí. Atrás, que ya me estoy pasando del tiempo. Acuérdense que hubo un lapsus ahí. Bueno, vamos a ver en este de aquí. Consolidación del espacio urbano, una ventana al paisaje histórico. Todos son sitios históricos que tienen sus características. Y tenemos el parque acá, en medio de la gobernación, el Parque Francisco Arias Paredes. Crea un gran espacio, creo que uno de los grandes espacios, o de los pocos grandes espacios que tiene la ciudad de Panamá. Hay que integrarlos, hay que hacer las conexiones entre ellos. Y así mismo, todo. Aquí el efecto de la luz. Y el fondo, un elemento importantísimo. ¿Okay? La luz juega un papel importante también en el diseño. Y aquí el espacio y su conectividad. ¿Okay? La consolidación del espacio público y diseño. Miren aquí, en el piso, se partió aquí parte de lo que es la escalera con agua, elementos escultóricos, muy bueno. Y la iluminación aquí. Estoy en Covent Garden, en Londres. Ok, sigamos, que ya estamos terminando. Sigamos. Esta imagen, esto es la nueva entrada del Summit. Me gustaría que cuando ya esté abierto el Summit, ahora mismo está cerrado, y puedan entren a estos senderos. Los senderos y la vegetación que está dentro de los senderos, que son senderos de hierba gigante, así se le llamó, con variedades de liconia, costos y calatea. Este es un diseño que yo lo hice. Aquí está a medio construir, sin embargo, como no se puede ir, no he podido tomar fotografías actuales. Pero sería interesante que ustedes, cuando vayan al Summit, cuando esté abierto, van a entrar por aquí. Entonces, entren a los senderos de la hierba gigante para que puedan apreciarlo. Ok, sigamos. Y la penúltima aquí es cómo integrar desde la cinta costera debemos crear una conexión entre cinta costera y el área de los colegios, el Remón, la profesional, etc. Este proyecto, este sitio de la escuela tiende a desaparecer y han habido varios proyectos al respecto. Sin embargo, lo que tenemos que fijarnos es cualquier alternativa que se quiera poner de preservar todos los árboles existentes. Eso nos va a dar grandes espacios abiertos para la comunidad. Y continuamos entonces y nos vamos hasta Boca la Caja. Entonces podemos establecer una pequeña red de espacios abiertos. Conectividad. ¿Ok? Sigamos ya a la final, la última. Ya. Esto es
un jardín. Este es el famoso edificio de la Petrobras, que pues, en la televisión sale a cada rato cuando hablan de Odebrecht y eso, sale este edificio. El símbolo de la supremacía, digamos. Esta colina que ustedes ven es una colina abajo hay oficinas, o sea, es toda una ciudad la que hay abajo. Entonces es una colina que se hizo para que afuera estuviese pues integrada con el contexto natural, humanizando el espacio, el sector. Bien, con esto hemos terminado la conferencia. Aquí hay unas preguntas. Muchas gracias al arquitecto y profesor Alberto Arosemena por su presentación. Y es momento de que pasemos al área de preguntas y respuestas. Tenemos un par de preguntas que nos llegaron aquí. Si no le molesta, profesor. Sí. Ok, la primera pregunta dice así. Buenas tardes, profesor Arosemena. Según usted, ¿cuál cree que sería la mejor política urbana para llevar a la ciudad de Panamá hacia el camino de la descarbonización? En primer lugar, tenemos que tener un acercamiento con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIBIOT, precisamente porque ellos son los que rigen la política de desarrollo urbano. Ahí están las normas de desarrollo. Hay que tener un acercamiento con ellos para crear las bases para que eso se dé. Eso es importante. Porque si no, estaríamos hablando metafóricamente de que podemos hacer ABC, alternativas, pero sin ningún sustento. Yo creo que tenemos que irnos tanto a la dirección de planificación como al MIBIOT para establecer y ver de qué manera podemos establecer ese tipo de evitar, por lo menos, las isletas y otras áreas verdes. La circulación vial está a un nivel y todo lo que son las isletas y parques, hay como una hondonada, no, hay como una pequeña colina de 1 metro, 1,5 metros más arriba y después ella baja. ¿Eso qué hace? Hace que tanto el ruido como y más los elementos, los hidrocarburos y dióxido de carbono peguen contra esta medianamente colina y suban y ya no entran a las áreas recreacionales o habitacionales. Eso por un lado. Por otro lado, ya son las políticas de evitar y que los autos estén en buen estado. Perfecto. Okay. Aquí tenemos otra pregunta que nos llega por parte de María Gabriela Mujica y dice así: ¿qué opciones recomienda para implementar el buen urbanismo en la ciudad ya existente? Una pregunta difícil. Vamos a ver si la puedo responder. Lo que hacemos en la academia, en las diferentes universidades, son proyectos que, si bien son académicos, pero pueden tener una incidencia real en el quehacer de la ciudad. Porque mucho de lo que ustedes hacen se puede implementar. Yo creo que también tenemos que ver las normas. ¿Por qué se lo digo? Porque yo creo en las normas, sin embargo, hay cosas que yo no saltar de las normas, sino que yo me voy mucho más allá de lo que dice la normativa. Por ejemplo, en un parque, los parques que yo he diseñado, la mayoría no tiene aceras perimetrales. Yo no se las pongo.
Porque yo hago un diseño alternativo donde todas las personas pueden entrar al parque sin tener que tener una circulación perimetral. Y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en el municipio no me lo han respetado. O sea, yo me voy un poco más allá. Sí, la línea de propiedad y línea de construcción más bien está a 10 metros, porque yo tengo que comenzar la estructura a 10 metros, puedo comenzar a 15 metros. O sea, todo depende de cómo nosotros diseñemos. Ahí está el plan que se hizo para San Francisco, que creo que, no sé si mañana o pasado que le toca a Suma, va a tocar parte de eso, no sé. Pero ahí hay un buen ejercicio que se puede perfeccionar todavía, porque ahí adolece de la parte de espacios públicos, adolece un poco, pero ya hay un inicio de un plan para un barrio. Entonces eso se puede replicar, aspectos que se tengan que mejorar. Yo creo que por ahí estaría el asunto. ¿Ok? Perfecto. Tenemos un comentario por parte de Natividad Rodríguez que dice: primero, saludos a mi profe de diseño ambiental. Quiero aportar con un comentario. Creo que es importante que los jóvenes nos involucremos en proyectos locales de nuestras respectivas comunidades. Tratar de llevar las iniciativas a las juntas comunales y municipios, porque como profesionales sabemos los beneficios del paisajismo y los espacios caminables. Y tenemos una última pregunta y un comentario por parte de Ariel Cajar, que dice así: la pandemia ha generado discusiones interesantes en el mundo en torno al espacio público. Sabemos que la República de Panamá en sus diversos distritos a lo largo del país tiene una falta de políticas que fomentan el desarrollo y conservación del espacio público en torno a las visiones integrales. Entonces la pregunta es: ¿qué pasos podemos tomar los jóvenes para fomentar un cambio y convencer al sector civil, al empresarial y al gubernamental? Bueno, un paso o una acción inmediata es una divulgación de proyectos que no necesariamente tienen que ser de Panamá, proyectos de afuera, pero que puedan ser replicables a Panamá, que se vea a nivel público y privado la importancia, que se vea que la ciudad necesita eso. Por ejemplo, yo puse allí lo de Lima, Perú. Ese proyecto me parece interesantísimo porque va a conectar dos zonas de la ciudad. Porque pasa una vialidad amplia por abajo. Y además que hay un cauce de una quebrada, de un río. Entonces, antes había que dar toda una vuelta enorme para llegar a ese sitio. Pero ahora con este puente bicentenario se acortan las distancias, se unen. Tenemos que hacerle ver a las comunidades, al sector privado, al sector público, la necesidad de crear ese tipo de proyectos que van a beneficiar a la ciudad. Y la ciudad somos todos nosotros. ¿Cómo vamos a conectar? Ahí está el caso de la zona del canal, la antigua zona del canal o área revertida. Todavía está conectada. Ahí tenemos la avenida de los Mártires, que es el límite, y ha sido el límite de toda la vida. Pero para conectarse, que la gente vaya y camine, no es fácil. Son esos pasos peatonales que están allí, esos azules, que hay como 3. Hay que hacer otras políticas para hacer esa conectividad entre la ciudad y el área revertida. Si luchamos por ella, o sea, vamos a conectarnos a ella, vamos a integrarla al contexto de la ciudad propia. Yo creo que eso sería un inicio, un punto de partida.
sea, con propuestas o conceptos, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser esos, pero que le abra la mente. Quizás un inversionista diga, ve, yo voy a hacer eso, ¿eh? O vamos a hacer una licitación para sacar los mejores proyectos. De cómo conectar ambos territorios, la ciudad de Panamá y el área divertida. Puede ser un proyecto. Se me ocurre eso. ¿Okay? Perfecto. Bueno, estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por la presentación, arquitecto y profesor Alberto Rosemena. Y a todos ustedes, les informamos que al salir del Zoom les aparecerá una encuesta que por favor les pedimos que llenen. Muchas gracias. Y con esta conferencia culminamos con nuestras conferencias por el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su participación. Los esperamos para las conferencias y el taller del día de mañana con temas como arquitectura comercial, arte, taller de visualización enfocado en láminas de presentación, urbanismo y emprendimiento con industrias creativas. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y ha sido un gusto ser su anfitrión. Mi nombre es Jean Paul Carrizo. Muy buenas noches. Hasta luego.